Buenos días. En primer lugar, agradecer a todos su presencia, su asistencia. Para nosotros, para los miembros del Gobierno de España, es un honor el tener hoy la representación que tenemos de nuestros colegas europeos, de países, todos ellos importantes, que configuramos la Unión Europea y países que realmente pues, están todos ya esperanzados viendo un tiempo mejor, como hablábamos también con países que hasta ahora pues, han sido objeto de intervención y de soporte, ¿no? Y que están a punto de despegar, como es el caso también de Portugal. Países que todos, como decía la vicepresidenta, estamos haciendo un esfuerzo y yo voy a resumir, voy a hacer una intervención muy corta para resumir el esfuerzo de España en términos de lo que está siendo y está suponiendo, en primer lugar, en términos macroeconómicos, el esfuerzo que están haciendo el conjunto de las administraciones públicas españolas. Si vemos en esta diapositiva, a la derecha, el gráfico de la derecha, esa es la crisis de España, la crisis del endeudamiento, la crisis de que España toma recursos frente al resto del mundo desde prácticamente comienzos de los años 2000 y donde la crisis financiera internacional sorprende a España con un déficit en su balanza de pagos por cuenta corriente del orden del 10%. Ese déficit es consecuencia de la posición negativa, financiera negativa, deficitaria de las barras verdes, que son el sector privado de la economía española, la economía de las familias y de las empresas, y que vemos cómo en la crisis, en las etapas sucesivas de la crisis, han pasado a estar en posición superavitaria. Es decir, el sector privado de España ha hecho un gran ajuste, se ha ajustado rápidamente y se ha colocado en posición excedentaria. Y es la barra roja, el sector público, el que está demandando esos recursos del resto del mundo y, por tanto, a España, primera conclusión, le interesa, para confirmar la salida de la crisis, para confirmar que la línea azul está por encima del cero y, por tanto, tenemos superávit por cuenta corriente, para confirmar su posición en los mercados y para que podamos financiar la recuperación, le interesa reducir el déficit público. Y, de hecho, España, en el año 2012, hicimos la variación del saldo primario cíclicamente ajustado, es decir, el ajuste presupuestario sin la carga de intereses pues mayor del mundo desarrollado, y tal como reconoce en su estadística internacional comparativa en el Fiscal Monitor el Fondo Monetario Internacional en octubre del año 2013. Bien, donde más también se ve mucho el ajuste es en el empleo y por eso, aunque sea una parte dolorosa, pero es una parte que tenemos que reconocer y valorar el esfuerzo que se ha hecho en términos de pérdida de puestos de trabajo en las administraciones públicas españolas y que se ve claramente en cualquiera, pero vamos, en el gráfico de la derecha. Hoy la plantilla de las administraciones públicas está en torno a 2.700.000 empleos. Recuerdo que en términos de encuesta de población activa no llegamos ni mucho menos a los 17 millones de ocupados en nuestro país, pero lo que es muy significativo es que, como ven, esa plantilla que hoy tienen nuestras administraciones públicas, que tenemos todas las administraciones públicas, las corporaciones locales, las comunidades autónomas, todas están en el rango que teníamos antes de la crisis. Es decir, hoy tenemos el mismo número de empleados públicos, de funcionarios, que había a comienzos de la crisis y, por tanto, hemos hecho un esfuerzo de reducción todas las administraciones públicas, muy de valorar y también tenemos que trasladarle un mensaje de confianza a toda esa gente que ha perdido el empleo en el sector público para que el empleo le vuelva a encontrarlo pronto en términos de recuperación económica y de crecimiento económico. Pero nada más que realmente detrás de esa estadística están las personas, muchas personas, había que hacerlo, se han hecho de manera conjunta en todas las administraciones públicas de España y, por tanto, eso hace también que el control del déficit público pueda ser mayor.
También en términos de lo que estamos haciendo se ve claramente en lo que es el consumo público, es decir, el capítulo 1, los gastos de personal y las compras de bienes y servicios, como en el año 2013 seguimos ese esfuerzo de reducción del consumo público en España, convencidos de que ese consumo público, como nos pasó en tiempo atrás, creciente, ese consumo público realmente ha causado dificultades y nos ha llevado a esa recesión general del país que hemos vivido y de pérdida de puestos de trabajo tan importante. Y acabo resumiéndoles cuáles son las reformas que hemos hecho en España. Reformas relativas, en primer lugar, al gran concepto de la consolidación fiscal, que debe animar y debe aspirar, debe inspirar la reforma de la Administración pública. Y aquí está el relato de las leyes, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Ley Orgánica de Autoridad Independiente y Responsabilidad Fiscal, medidas urgentes para la racionalización del gasto de las administraciones públicas. El segundo grupo de reformas se refieren a la erradicación en la morosidad en el sector público, algo que es absolutamente fundamental, y el impulso, como aparece ahí, es el plan de proveedores, son los planes puestos en términos de financiación de nuestras comunidades autónomas, de nuestros ayuntamientos, y también el impulso de medidas tributarias para facilitar el desapalancamiento de nuestro sector privado, de nuestras empresas y especialmente de las grandes empresas. Y la tercera gran categoría se refiere a la modernización y reforma del propio sector público, con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delimita las competencias entre nuestras administraciones, hasta, por descontado, la importancia que le damos a la Administración electrónica, presente en prácticamente todos los niveles de administración y, sobre todo, también para animar e impulsar, vicepresidenta, también esta mañana, el Emprenden 3, el Plan Emprenden 3, que está aquí el presidente de la FEM, y, por tanto, ese plan de conexión entre nuestras administraciones públicas es absolutamente fundamental para un país descentralizado política y administrativamente, puesto que la consabida ventanilla única la tenemos en la mano, la podemos hacer con todo ese programa donde aparece también la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Factura Electrónica, en fin, todas el conjunto de reformas estructurales de la función pública, pero insisto también en la importancia del desarrollo de esa administración electrónica que también podremos compartir esta mañana con nuestros colegas de la Unión Europea que están con nosotros. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, vicepresidente.